de ellos. Y no sé si usted sabía que hoy es el Día Nacional del Pastor. No sé si lo sabía. Si no lo sabía, bueno, ya lo sabe. Y el trabajo del pastor es de pronto un trabajo difícil, un trabajo que por lo general pues no es como muy celebrado, pero gracias al Señor por hombres y mujeres que han dedicado toda su vida al Señor, y damos honor en esta mañana. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por sus pastores? Y espero que oigan, hijo, que después de este servicio usted se acerque a ellos y le diga gracias, pastor y esposa de pastor, por su trabajo. Es un trabajo muy hermoso. Servir a Dios es lo más hermoso que una persona puede hacer. Algunas veces hay tristezas, otras veces hay lágrimas, pero yo creo que lo más hermoso es que uno pueda ver a la gente llegar a los pies del Señor por la predicación de la palabra del Señor. Y gracias a Dios que Él nos alcanzó. Amén. Entonces, les saludo igualmente al hermano Diego, a su esposa, a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Honro esta congregación y qué hermoso espíritu en esta mañana. Y a la hermana Magda, que fue la persona que a través de su pastor hizo esta invitación. Dios les bendiga. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo número 90. Y estamos hablando del centro. Jesús es el centro de la familia. Y vamos a hablar hoy sobre una familia centrada. Una familia centrada. Salmos 90. El 90 versos 1 y 2. Y cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Y vamos a leer juntos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Diciendo gloria a Dios, puede sentarse. Ya oramos y vamos a disponernos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Cuando hablamos de el centro, el significado de la palabra centro es el punto o lugar que está en medio, valga la redundancia, más o menos equidistante de los límites o de los extremos. Ese es el significado de centro. Y para entender la palabra centro, yo voy a hablar de sintónimos, de antónimos, no de sinónimos, sino de antónimos. Y entonces los antónimos de centro es desbalanceado, desalineado, desequilibrado, torcido, extremo, superficial, injusto. Eso es lo opuesto de la palabra centro. Y cuando nosotros hablamos de el centro de algo o de alguien, podemos decir, redundando otra vez, que es la parte central, lo más importante, el eje, lo principal, y de donde gira o alrededor de donde o de lo que se está hablando. Por ejemplo, pudiéramos hablar que un carro necesita el balanceo, ¿verdad?, de sus llantas. Nadie puede manejar un carro cuya dos llantas de enfrente o una llanta esté desequilibrada. Todas tienen que tener un centro. Nuestro cuerpo necesita, cuando vamos al doctor, le dice: usted necesita una dieta ¿qué? Balanceada. Un país necesita un gobierno equilibrado. El fundamento de una casa, nunca se construye una casa torcida de un lado para el otro, ¿verdad? Tiene que el fundamento ponerse firme y derecho, y los que saben de construcción pueden acertar conmigo de que cada medida, cada parte de concreto que se pone tiene que desde el centro balancearse. Un alimento tiene que estar bien preparado, ¿sí? Nadie le gusta ni lo salado
ni lo insípido. Todo tiene que estar central. Entonces, cuando nosotros hablamos de centro, podemos decir que es tan importante, que es tan esencial. Y cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo decía, Dios mío, todo lo que gira alrededor nuestro tiene una parte central, aún el cuerpo humano. El ombligo es la parte central del cuerpo. Y Dios todo lo hace perfecto. Dios es un Dios de orden, equilibrado. Dios nada es exagerado en extremos. Dios todo lo tiene en su lugar, en su forma, en su balance, porque así es nuestro Dios. Yo no sé si alguien le da gracias a Él en esta mañana, porque nuestro Dios es equilibrado. La familia cristiana del nombre de Jesús, los que hemos conocido al Señor y el mundo entero, ¿por qué no decirlo? Necesitamos y entendemos de que si el hogar no tiene un balance, si la familia no tiene un centro o un equilibrio, pues algo está mal, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en la Biblia, si vamos al libro de Juan, esta es una escuela dominical y yo le invito para que abra su Biblia, el libro de Juan, el capítulo número 15, verso 5, Jesús mismo les habló a sus discípulos y les hablaba que Él era el centro. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Efesios 1:23 también nos habla de que el Señor es el que llena, Él es el todo y en todo. Entonces nosotros vemos por referencia de la palabra del Señor de que Jesús debe de ser el centro de la familia cristiana. Cuando nosotros lo tenemos a Él como parte principal, como piedra principal, como el equilibrio de nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a tener una vida, yo no le voy a decir de color de rosas, pero teniéndolo al Señor Jesús lo tenemos todo. Amén, amén. Si vamos a estar tristes, Él será nuestro consolador. Si vamos a tener pobreza, Él será nuestro proveedor. Si vamos a estar enfermos, Él será nuestro sanador. El Señor es Dios de equilibrio, Dios de todo. El que tiene dinero, pues el Señor le va a bendecir más. El que tiene salud, pues el Señor le va a ayudar más, porque Dios es un Dios que Él no se va para un lado, como la balanza algunas veces se desequilibra o se mueve o se inclina hacia un lado. Nuestro Dios es Dios perfecto. Isaías también, vamos al libro de Isaías, el capítulo número 28, 16 también habla y dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, hermanos, qué precioso que comenzamos bien. El hecho de haber conocido al Señor Jesús, el hecho de haberlo recibido en nuestra vida, ya ahí hay un equilibrio, ya ahí estamos empezando, ya ahí tenemos la parte central donde podemos tener la seguridad de que nuestro Dios no nos va a llevar a lugares malos, no nos va a llevar o no nos va a dejar cuando lo necesitemos, sino que podemos contar con Él. Primera de Pedro también habla como Él, el fundamento, como Él, lo principal, como lo más importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7 también habla de lo mismo. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, el que creyere en Él, vuelve a repetir el escritor, no será avergonzado. Y gracias al Señor, porque nuestras familias podemos entender de que nuestro Dios es el que nos guía, de que nuestro Dios es el que nos ayuda, de que si hay alguna necesidad en el hogar, Él es el que está allí en ese centro, nivelando, equilibrando todo. Ya sabemos, y yo sé que lo han aprendido en esta semana de la familia, el valor de la misma, ¿verdad? La familia es importante, hermanos. La familia, después de la salvación,
Yo creo que es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Muchas veces contamos o hablamos de bendiciones como cosas tangentes que se tocan, como una casa, como un carro, como el dinero, como un buen trabajo. Esas también son bendiciones, pero para mí mi bendición más grande es mi familia. Es el hecho de levantarme y ver a mis hijos allá alrededor mío. Es el hecho de contar que si estoy enferma va a ser mi familia la que está a mi lado. Y todos podemos acertar en esta mañana que es en los momentos difíciles, en el lecho de muerte, ¿quién se encuentra al lado de la persona? La familia. Por eso nosotros, como decía el pastor de ustedes, hermanos, necesitamos cuidar la familia que Dios nos ha dado. Necesitamos valorarla. Necesitamos hacer de ella algo precioso, algo importantísimo, algo valeroso. ¿Y sabe que hay gente que su familia no vale nada? ¿Sabe que hay gente que descuida a su familia? ¿Sabe que hay gente que como que la desequilibra o está desequilibrado sus prioridades? Que para ellos lo más importante es su trabajo, que para ellos lo más importante es viajar o un carro, pero que en esta mañana el Señor nos ayude para entender que lo más hermoso, lo más valioso, lo más grande que tenemos es la bendición de una familia. Gloria al Señor. Hay gente que no tiene una familia. Hay personas que desafortunadamente, y si hay alguien aquí, lo voy a decir con respeto, sus padres los regalaron o sus madres los dieron porque no los quisieron criar. Y gracias a Dios, hermano y hermana, que usted y yo pudimos tener un hogar, pudimos tener una casa, un padre o una madre o unos padres que nos criaron, que nos dieron la vida, que nos amaron, que nos ayudaron cuando lo necesitábamos. Y podemos decir que es un regalo de Dios. Nuestro deber como padres es más importante de lo que pensamos. Y claro, valoro el trabajo arduo de los padres en tener una casa, un buen trabajo, un carro. No hay nada de malo con eso, pero yo quiero llevarle más profundamente de lo que es verdaderamente un hogar. Yo quiero llevarle más profundamente de lo que le da el valor, la importancia y el realce a un hogar. Cuando una persona falta, nadie dice trabajaba en tal lugar, se ganaba tanto, tenía tal posición. Siempre se habla es de la familia, ¿sí? Y los logros más importantes de un padre o de una madre o de un padre o madre soltero, si hay aquí en esta mañana, es su familia. Alguien un día me dijo, hermana, el cheque más grande que usted pueda recibir en su vida no es el cheque de una empresa, no es el cheque de un trabajo, sino es el cheque de ver a su familia que sirve al Señor, de ver a su familia que está caminando en los caminos del Señor. Y yo puedo decir, aunque claro, todavía estoy en el tiempo de crianza de mis hijos, no he terminado, porque yo pienso que cuando uno los entrega, uno pasa como a otra faceta, pero puedo decirle, hermanos, que hasta el momento es lo más hermoso que yo puedo ver su hogar sirviéndole al Señor, ver a sus hijos estando en la presencia del Señor. Hay 4 aspectos que me gustaría que en esta mañana nosotros visitemos y entendamos de lo que es realmente hacer el fundamento de una familia. Y estos, quiero decir, son añadidos a los que ustedes ya han aprendido, porque el pastor dijo, a nadie nos enseñaron cómo criar una familia, a nadie nos dijeron o nos entregaron como un manual perfecto de que si hacía eso estaba asegurado, pero en esta mañana, gracias a él, que tenemos el manual de la vida, el manual de consejo, el manual que alumbra nuestro caminar, el manual que nos dice lo que tenemos que hacer. Gracias al Señor porque lo tenemos a Él. Y lo primero que yo quisiera decirle, hermanos, en esta mañana es que nuestra familia es una bendición. ¿Es una bendición para usted su familia? Sí, amén. Algunas personas se lamentan. Yo he conocido a gente que ha dicho, ay,
es que mi esposo es un tropiezo para mí, es que mis hijos no me estorban. Pero quiera Dios que en esta mañana podamos ver la familia, ese legado familiar, como una bendición. Y yo les decía hace unos minutos que aparte de las bendiciones materiales, debemos de contar las bendiciones espirituales, la bendición de tener ese hogar. La palabra bendición en el hebreo quiere decir barak y se refiere a elogios, a proclamaciones de palabras privilegiadas y de regalos hacia una persona. La palabra bendecir también es elogiar, dar, otorgar y favorecer. Gálatas 3:9, vamos a mirar en Gálatas 3:9 sobre lo que nos dice la Biblia de la bendición. Si alguien lo tiene, puede pararse, participa, hermano, y lo lee. Gálatas 3:9, ¿alguien lo encontró? Sí, Abraham es el padre de la fe y de él provienen las bendiciones que el Señor en el Antiguo Testamento dijo. Él le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que lo primero que Dios hizo hacia una familia fue bendecirla. Y usted y yo en esta mañana podemos alcanzar esas bendiciones del Señor. Podemos ser, hermanos, partícipes de las bendiciones que Él tiene. Ahora, nuestras bendiciones, hermanas y hermanos, no es solamente materiales, también son espirituales, pero quiero enfocarme en las bendiciones de la familia. En el Antiguo Testamento, la bendición era algo importantísimo, era tan importante que todo primogénito deseaba la bendición de su padre, y no que ellos anhelaran que se muriera ese padre, ese progenitor, pero era algo tan especial, el ritual en el momento en que el padre llamaba a sus hijos y llamaba al primogénito, y allí en su lecho de muerte él le daba la bendición. Eso lo podemos ver en Génesis 27 al 29. Y yo creo, hermanos, que como padres cristianos, padres conocedores del Señor, y a los amigos que están aquí en esta mañana, yo le invito a que usted entienda que uno de los fundamentos para que Cristo sea el centro de nuestro hogar es el poder de nuestra palabra a través de la bendición que le damos a nuestros hijos. Qué triste que muchas veces en la crianza, en la dinámica de los problemas, porque esto de criar hijos, de tener un hogar, hermanos, pues no es tan fácil. Muchas veces lloramos. El mismo David escribió en el Salmo 127 de que por lo demás, hermanos, es que van a tener pan de dolores y lágrimas, y hay veces nos va a tocar llorar y hay veces nos va a tocar rogar al Señor, pero que en esta mañana podamos entender que nuestro hogar es un hogar bendecido, es un hogar que tiene la presencia del Señor, y por ende nosotros también debemos de ser entregadores o repartidores de esa bendición. Qué lástima que muchas veces pasamos o perdemos nuestro tiempo, nuestra vida de crianza, pues yo no digo maldiciendo, pero nos salen bendiciones de nuestra boca, y nuestros hijos necesitan escuchar cuando un padre o una madre le bendice. Dios te bendiga, mi hijo, te deseo el bien, vas a ser grande, vas a prosperar, te va a ir bien, porque, hermanos, eso va a hacer que ese niño o esa niña crezca con una seguridad y una confianza en el Dios que nosotros decimos que alabamos, amén. O Dios aquí ha maldecido a alguien. ¿Qué es lo que recibimos del Señor todos los días? Sus bendiciones. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo bendigo yo a mis hijos? Bueno, por medio de caricias, consolarlos cuando ellos se sientan tristes. ¿Sabía que los niños también tienen emociones? ¿Sabían que ellos también pueden expresar? ¿Sabía que ellos en algún momento también se frustran? Y nosotros algunas veces como que malinterpretamos eso. Yo no estoy
diciendo, de alcahuetear berrinches, pero algunas veces como que podemos fallar nosotros en no usar una palabra de bendición para ayudarle a ese niño o a esa niña. Con el tono de nuestra voz, cómo les hablamos, cómo ellos pueden vernos en momentos de frustración, o a lo mejor yo he sido la única que me he frustrado. Cómo hablamos con ellos, cómo nos escuchan a nosotros hablar. Estas cosas también, hermanos, de alguna manera o desatan la bendición de Dios en nuestra casa o la cierran. ¿Sabía usted que cada vez que hay un grito en el hogar, cada vez que hay como que se levanta el tono de voz para regañar de una manera aturdida, nosotros estamos dejando entrar que el enemigo llegue a nuestra casa? La palabra del Señor dice, hermanos, que quítese de vosotros toda gritería, toda voz alta, todo tono de voz que en algún momento quiera asustar a esos pequeñitos. Y qué precioso cuando ellos crecen y ellos dan fe de que nosotros nos pudieron ver a nosotros guardando el testimonio de la palabra del Señor. Con nuestras actitudes. Yo decía hace unos minutos, ellos son los que nos ven cuando estamos frustrados, ¿sí? Ellos son los que nos ven cuando estamos tristes o aún cuando estamos enojados en la casa, porque en todos los hogares pasa eso. Pero qué hermoso cuando ellos pueden ver en nuestra vida que el amor de Cristo se refleja, que el amor del Señor está en nuestro corazón. El segundo legado o el segundo punto de nosotros para con nuestros hijos y fundamentar y hacer que Cristo sea el centro de nuestra casa es instruyéndolos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos muchas cosas por alto? Y esto se lo aprendí a alguien una vez que decía que nosotros los padres somos reactivos y no proactivos. Y nosotros debemos de aprender a planear también y a sentarnos con ellos para enseñarles antes de que sucedan las cosas. Pero por lo general, yo no sé si en mi caso ha sido la única vez, pero por lo general cuando suceden las cosas es que ya nos sentamos a hablar con ellos. Y el libro de Proverbios 22:6 habla y dice, instruye al niño en su camino. Y la palabra instruir, hermanos, tiene que ver con la repetición. Los psicólogos hablan de muchas técnicas, de muchas formas cómo se instruye, cómo se le enseña a una persona. Y el aprendizaje de cada uno es diferente. Pero Dios, que es el consejero, el psicólogo por excelencia, el que tiene una mente infinita, a él nadie le enseñó, él no necesita el estudio terrenal que tenemos de pronto nosotros. Él es el todo, él es el inteligente, él es sabio por excelencia. Él desde el principio usó esta técnica y él le dijo a Moisés cuando escribió la ley y le dijo, a tus hijos repetirás estas palabras, las repetirás en el día, en la tarde, al acostarse, al levantarse, cuando fueres, cuando entrares, cuando vayas, cuando vengas. Entonces, hermanos y amigos, en esta mañana, la instrucción es algo importantísimo en la familia. Como padres y madres necesitamos constantemente dar indicaciones. Así como las señales de tránsito están en la calle, usted las ha visto, y todos pudiéramos de pronto pensar que ya lo supimos porque un día tomamos un examen de manejo y lo pasamos, entonces ya sabemos que hay que parar en el semáforo. Pero si esas señales no estuvieran como recordatorio, pues todo sería un caos, serían accidentes por todos lados, pero no lo podemos dar por sentado, como por obvio, sino que nos toca instruir. Entonces, hermanos, el patrón de vida, la instrucción por excelencia está en la palabra del Señor. No podemos pasar este libro por alto. No podemos
dejarlo a un lado y asumir de que todo está bien. Necesitamos tomar el tiempo y aconsejar a nuestros hijos, sean grandes, sean pequeños, a través de la palabra del Señor. Esta parte de la instrucción es vital. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando instruimos, cuando enseñamos, estamos impartiendo conocimiento. Y cuando alguien conoce y sabe algo, lo más factible, esa persona está propensa a seguir esa instrucción, a seguir esas órdenes. Pero cuando nosotros lo damos por obvio de que nuestros hijos van a conocer de Dios, de que nuestros hijos van a aprender de la vida, ellos algunas veces van a criarse o a levantarse y van a decir, pero esto yo no lo sabía. Por eso la casa es muy importante, y en la casa se le debe instruir al niño o a la niña a amar a Dios sobre todas las cosas. Esa enseñanza no debemos de pasarla por asumir, él ya sabe que debe de amar a Dios. ¿Sabía, hermano, hermana, que nuestros niños, nuestros hijos necesitan este recordatorio? Necesitan que nosotros les estemos hablando sobre el Señor Jesús, sobre la importancia de Él en nuestra vida. Ellos necesitan que les instruyamos sobre los valores de vida y morales. No podemos asumir que ellos saben o que ellos entienden cuál es el comportamiento de, por ejemplo, un adolescente o de un joven cuando tiene su novio o su novia. Ellos no asumen de que cuando van a la tienda no pueden tomar un dulce sin haberlo pagado. Estas cosas, hermanos, no se les enseñan en la escuela. Y es la responsabilidad de nosotros como padres instruirlos en estas cosas. No podemos asumir, hermanos, modales de que los niños van a saludar a los adultos porque es lo más lógico. Esto no se asume. Esto es de sentarse, esto es de hablarle, de repetirles, de instruirles, porque es en la casa donde se aprenden estos. No podemos asumir que ellos van a aprender cuál es el comportamiento o de una persona sexualmente hablando. No podemos asumirlo. Tenemos que enseñárselo. No podemos asumir que ellos van a saber cómo controlar sus emociones cuando haya un momento de angustia. No lo podemos asumir. Tenemos que enseñarle que no se grita, que no se arrebatan las cosas, que no se es egoísta, sino que hay que compartir. Todas esas cosas, hermanos, uno tiene que enseñarlas en casa. Un día una madre me decía, hermana, ¿pero qué le enseño a mi niño? ¿Qué le enseño a mi niña? Yo quiero decirle que cada momento que usted tenga con sus hijos ese contacto, úselos como oportunidades de instrucción, úselos como oportunidades de guiarles, úselo como oportunidades porque ellos se crecen muy rápido. Y cuando uno voltea a mirar, ya tienen 20, bueno, yo tengo uno de 20, una de 19 casi y uno de 12. Y digo, Dios mío, como que me faltó el tiempo para enseñar. Y hermanas, toda la vida es muy compleja, ¿verdad? Y hay cosas que nos tocó aprenderlas a nosotros ya de adultos y algunas veces a los golpes, ¿verdad? Algunas veces como de una mala experiencia. Pero nosotros que ya hemos vivido, nosotros que ya hemos tenido experiencias en la vida, debemos de enseñarles a ellos. Responsabilidades, la independencia también. Todo lo que, cómo funciona una casa, cómo es que si se terminan de comer hay que llevar el plato y lavarlo, o sacar la basura, o lavar su ropa. Todo eso hay que enseñárselos a los niños. El respeto, la confianza en sí mismo, la seguridad. Mi hijo, usted puede. Hay este examen, pero usted lo va a pasar porque usted es inteligente, pero tiene que estudiar. Todo eso hay que enseñárselos, hermanos. La parte académica, es triste saber que hay padres que ni siquiera saben en qué grado están sus hijos. No saben el nombre de su maestro o maestra. No saben a qué escuela van, no saben la dirección del plantel educativo. Todo esto, hermanos, nosotros necesitamos como padres estar pendientes. El manejo del tiempo. Vivimos en la era tecnológica, ¿verdad? Y la mayoría, hasta los bebés, tienen
teléfono. Hasta los bebés, ya ellos de una manera como lo ven a uno mover el celular. Yo he visto niños de 3 años ya moviendo las páginas. Necesitamos enseñarles que un celular, que una tecnología no absorbe nuestro tiempo, pero ellos tienen que verlo también de nosotros, amén. Elección de entretenimientos, eso también hay que enseñárselo a nuestros hijos. Los peligros de la tecnología, las opciones que ellos tienen para pasar sus momentos de aspersión o de hobbies o de diversión. Eso, hermanos, también hay que enseñárselo, que hay cosas buenas y hay cosas que realmente no edifican, pero es el padre o la madre lo que tienen que hacer. El uso del dinero, que el dinero no cae del cielo, como no sé si a usted le ha pasado, pero uno de mis hijos pequeñito pidió un juguete y le dijimos, bueno, en el momento no está para comprarte un juguete. Entonces él, como veía la caja, el ATM, para el cajero electrónico, entonces, mami, pero ahí está y tú puedes ir a sacar dinero. Y lo que no entendía, que para sacar dinero hay que depositar, ¿verdad? Entonces eso hay que enseñárselos a ellos, porque muchas veces nuestros hijos no tienen esa noción del manejo de dinero. Ellos piensan que nosotros de pronto, o no saben la dinámica del trabajo, y eso también hay que enseñárselos. El cuidado y el aseo personal. Y son cosas que algunas veces las pasamos, ¿sí?, por alto, y pensamos, y usted pudiera decir, pero ¿cómo esto es el centro de Jesús? ¿Cómo hace esto al Señor Jesús el centro de mi familia? Estamos hablando de los equilibrios en el hogar, de los balances. Estamos hablando de que todo tiene que estar en su lugar, hermanos, para poder que esa casa funcione, para poder que todo trabaje de la forma como el Señor quiere que trabaje. La disciplina también es muy importante, y yo sé que el hermano Diego estaba diciendo de la manera como lo disciplinaron, pero ya el padre puso el punto en su lugar. Pero esto también es muy delicado, hermanos, porque debe de haber un centro en la disciplina. Los extremos son malos y no podemos irnos a un lado y dejar que el otro se suba y viceversa. Nosotros necesitamos entender que nuestros hijos son almas de Dios, son personas que necesitan al Señor, pero a la misma vez ellos también deben de aprender lo que es la corrección. Y algunas veces, hermanos, nos va a doler, y algunas veces nos vamos a preguntar, Dios mío, ¿de qué forma disciplino esto? Pero nuestro Dios es un Dios de orden, y el libro de Proverbios habla cómo se corrige al niño, cómo se le enseña, cómo se disciplina. Hay comportamientos, hermanos, que son naturales de un niño. Si el niño derrama la leche y tiene 2 añitos, pues es un niño. Pero si el niño lo hace ya cuando crece y es de una manera rebelde, eso hay que corregirlo. Entonces es muy importante que el niño vea en su casa un orden y una disciplina, que ellos entiendan de que todo comportamiento va a tener una consecuencia, de que si hacemos algo bueno, pues vamos a cosechar bueno, pero si hacemos algo malo, pues obviamente tiene que haber una disciplina. Y el padre y la madre también tienen que buscar a Dios para aplicar la disciplina. No sé si usted ve las noticias, pero se escuchan noticias horrendas de manera como padres disciplinan a sus hijos. Pero gracias al Señor que aquí hay una iglesia sabia, que aquí hay un pueblo entendido, que hay un pueblo temeroso del Señor que sabe cómo corregir. La disciplina es importante porque eso les va a ayudar a tener su vida en orden. ¿Sabe que vivimos en una sociedad indisciplinada?
sabe que vivimos en una sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, porque no hubo una disciplina, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento para siempre guardar el centro, para siempre estar en el punto de la balanza equilibrada, donde no nos vamos para un lugar ni para el otro. El respeto, hermanos, también es importante. Y cuando Jesús es el centro de una familia, allí va a haber el respeto, porque va a haber amor. Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses 3, 21. Dice así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la palabra exasperar quiere decir, es como algo intrigante, como cuando de pronto se le está metiendo leña al fuego, ¿sí? Como cuando uno le está dando para que algo se encienda. Eso quiere decir la palabra exasperar. Y nosotros necesitamos entender, padres y madres, en esta mañana, que para exigir respeto, nosotros necesitamos darlo. Cuando los niños no aprenden el significado de respetar, entonces ellos no podrán trazar una línea de respeto propio en sus vidas. Por eso vemos una sociedad que no respeta la vida, que no respeta al vecino, que no respeta las leyes de tránsito, que no respeta ni siquiera a las personas, ni siquiera a los bebés que están dentro del vientre de una madre. Porque ya el respeto no es algo importante en el hogar, pero nosotros, hermanos, por la palabra del Señor, entendemos que nuestro Dios nos ha enseñado a respetar. Él merece todo el respeto, Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El nombre de Jesús es sagrado. Y cuando nuestros hijos entienden eso, ellos van a tener temor del Señor. Ellos van a crecer sabiendo que hay un Dios supremo, un Dios que está por encima de nosotros como humanos, y Él merece la gloria, pero también nos vamos a respetar el uno con el otro. Nosotros necesitamos, hermanos, tener que ellos vean que el respeto también a su propia vida, su autoestima. ¿Cómo les hablamos? ¿Qué sobrenombres les ponemos? ¿Qué palabras les decimos? ¿Qué adjetivos calificativos decimos hacia ellos que de alguna manera irrespetan la persona de lo que ellos son? Y no nos asustemos si cuando ellos crezcan, pues ellos hagan lo mismo hacia nosotros, pero que en esta mañana el Señor nos ayude, que en esta mañana el Señor nos dé sabiduría para nosotros inculcarle esto a ellos. La parte moral también es muy importante, hermanos, el carácter. Ahora, la palabra carácter no es si es mal geniado o es feliz o es una persona expresiva, no. El carácter implica lo que es la parte moral, las emociones, los sentimientos de alguien. Y cuando nosotros decimos esa persona tiene carácter, esa persona o el carácter lo conforma la honestidad, la fidelidad, el respeto, la lealtad, la responsabilidad. Y nuestra vida familiar, hermanos, necesita tener esos fundamentos, porque el Señor Jesús no habita en lugares donde todo está desordenado, donde todo está desequilibrado, donde todo está desbalanceado. El Señor no habita allí, pero Él es Dios de paz, Él es Dios de amor, Él es Dios de misericordia, Él es Dios de bendición, que está en este lugar para ayudarnos. La familia es un proyecto que requiere mucho tiempo, hermanos, mucha sabiduría. En el libro de los Salmos, donde originalmente leímos, David estaba escribiendo y dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios es el Dios de las familias. Dios es el principio, el origen de la familia. Y dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y me impresiona el verso 12, donde el salmista, reflejando a lo mejor
en su vida propia, en sus experiencias personales, dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto de la familia necesita que tengamos sabiduría de parte del Señor, no la sabiduría humana. Gracias a Dios por los psicólogos, por los consejeros. Gracias a Dios por esas dinámicas que podemos tener para mejorar nuestra familia. Pero el mejor consejo, hermanos, que podemos adquirir es en esta mañana a través de la palabra del Señor. Esta palabra nos va a dar dirección. Esta palabra nos va a entregar conocimiento. Esta palabra nos va a alumbrar nuestro camino para nosotros seguir. La familia requiere mucho sacrificio. No es de sentarnos y ver crecer a nuestros hijos y que pase el tiempo, o que nos pasen las experiencias y que nos derrumben. Es para que nosotros aprendamos de todo lo que nos toque vivir. Y el poner estos fundamentos van a hacer que nuestro hogar sea un hogar espiritual primeramente. Va a hacer que nuestro hogar sea un hogar donde esa familia está rodeada de la misericordia del Señor. Para cuando ellos tengan que formar su propia vida, ellos puedan mirar el ejemplo, ellos puedan seguir lo que nosotros les enseñamos. La vida es corta, hermanos, y la vida se pasa rapidísimo. Y yo hay veces reflejo y digo: Dios mío, ¿cómo quisiera volver a tener a mis 3 pequeñitos o a mis 3 hijos pequeñitos? Porque algunas cosas yo sé que uno por estar ocupado, porque uno no sabía, porque no entendía, uno había hecho. Pero la palabra del Señor en esta mañana nos habla a que nosotros necesitamos de centrar, de balancear nuestro hogar. ¿Cómo puede estar un hogar desbalanceado? Bueno, cuando no hay oración en esa casa. Dios no va a estar en esa casa. Cuando ese hogar no se toma el tiempo para buscar la presencia del Señor. Cuando esa familia pasa por alto diariamente que nuestro Dios es el dueño de la vida. Me llamó la atención y quiero compartirles hace unas 2-3 semanas. 2 jóvenes de la iglesia. Su padre, se había apartado de los caminos del Señor, y los 2 jóvenes con su mamá ellos asisten a nuestra congregación, y terminamos el domingo, hace 2 semanas, la escuela dominical. Como a las 3:30 de la tarde hubo una llamada de alguien para uno de los jóvenes a decirle: su papá le dio un infarto y está en el hospital. Bueno, en cortas palabras, el hermano no la hizo como se dice, no sobrevivió ese infarto y falleció. Y hablábamos de pronto, y uno puede llegar a la conclusión, hermanos, de que el Señor es el único que nos puede ayudar a nosotros, pero escuchar hablar a esos jóvenes de pronto de los momentos no compartidos con su padre, de las tristezas que hubo en ese hogar. De pronto fue un hogar un poco tensionado, un poco con muchas cosas que los tenían separados. Y hermanos, que el Señor nos ayude para valorar nuestro hogar, que el Señor nos ayude para nosotros poderle darle el realce, la importancia que esto tiene. No es solamente de casarnos y tener unos hijos, va más allá, va mucho más profundo de lo que pensamos. Cuando un hogar está desbalanceado, pues tampoco hay armonía, hay tensión. Y vale decir en esta hora que conflictos vamos a tener, ¿verdad? ¿O hay aquí alguna familia que no ha tenido conflictos? Todos hemos tenido conflictos, todos hemos tenido momentos, pero resolvamos esos aspectos, resolvamos esos dilemas, que si necesitamos sentarnos a hablar, pedir perdón, que si necesitamos sentarnos a aclarar una situación, debemos hacerlo, hermanos, porque otra vez, vuelvo y repito, la vida es corta. Cuando Jesús no es el centro de un hogar, pues tampoco hay tiempo de calidad. Porque como está desbalanceado,
ese hogar, pues se le va a dedicar mucho tiempo a algo. Y necesitamos pensar cómo estamos usando nuestro tiempo. Todo es importante, hermanos y amigos. Todo es importante, el trabajo es muy importante, la iglesia es muy importante, el tiempo de familia, todo es indispensable. Pero que el Señor, como escribió David, nos dé sabiduría para contar nuestros días. Por eso la importancia de despertarnos y de poner ese día en las manos del Señor. Por eso lo importante es decirle: Señor, yo tengo tantas horas, dirígeme, porque Él es el que sabe cómo podemos repartirlo. También, hermanos, cuando una familia no está balanceada, pues no hay tiempo para Dios. Y que todo lo que hagamos, hermanos, el Señor sea nuestro fundamento. Cuando hablamos de un desbalance, y me pasó hace un tiempo, me dio vértigo. ¿Usted sabe qué es vértigo? ¿Sí? Vértigo es un desbalance de los oídos, un desequilibrio causado por el fluido del oído que se acumula más en un lado, causando mareos y que uno no se pueda parar. Cuando a mí me dio vértigo, hermanos, yo me sentía terrible. No me pude levantar de la cama, no podía ni siquiera dar un paso porque yo sentía que me iba hacia un lado. ¿Y cuántas veces nos da vértigo espiritual? Porque estamos desbalanceados, porque no estamos equilibrando toda nuestra vida, no estamos balanceando todo como debe de ser. Y el Señor le dio una palabra a Moisés, y en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 5, Deuteronomio 5, 29, le voy a pedir a los músicos si van pasando aquí. Deuteronomio 5, 29, miren lo que escribió, y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien por un año, por unos meses, para siempre? Entonces, ¿cuál es, después de haber dicho tantas cosas, cuál es realmente el fundamento para que el Señor sea el centro de nuestra familia? Que guardemos todos los días todos sus mandamientos para que nos vaya bien para siempre. Cuenta la historia de un hombre llamado Jonathan Edwards. No sé si lo han escuchado. Este fue el predicador de los nativos indígenas en Estados Unidos. Él y su esposa Sara tuvieron 11 hijos. Y la historia resalta el legado que ellos dejaron en su familia de más de 1,400 descendientes. Y fue la siguiente: 100 abogados y un decano de universidad de leyes, 80 servidores en puestos públicos, 66 doctores y un decano de universidad de medicina, 65 profesores de colegios y universidades, 30 jueces de cortes de condados, 13 presidentes de 13 presidentes de colegios, 3 alcaldes de ciudades grandes, 3 gobernadores de estado, un senador de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Y mi pregunta es: ¿cuál es su legado? ¿Qué le va a dejar usted a sus hijos? ¿Qué fundamento le va a dejar? Póngase de pie, por favor. Segunda de Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos. Como padres vamos a sufrir trabajos y nos va a tocar llorar. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado.
Y como labrador nos va a tocar, pues sembrar primero, ¿verdad? Y después cosechar los frutos. Considera lo que digo, escribió Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quiere dejar usted un legado en su familia? ¿Quisiera usted que el Señor Jesús fuera el centro de su familia? Yo le invito en esta mañana que pase este altar. Usted conoce cuáles son los desbalances de su vida. Usted sabe, todas las familias, todas. Yo pudiera abrir mi corazón y decirle cuántas cosas hemos pasado. Pero el Señor es el que nos ha ayudado a través de su palabra. Y Él nos quiere bendecir en esta mañana, hermanos y amigos. Él quiere que su familia lo tenga a Él como parte central. Él quiere que su hogar esté nivelado. Él quiere que su casa tenga ese fundamento que es Él. ¿Quiere que hagamos una oración por su hogar? Yo le invito, venga, pase a este lugar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame mis debilidades. Ayúdame en aquellas partes que he fallado. También nuestros hijos, hermanos, ellos también tienen aspectos que necesitan mejorar. Pero recuerde que usted es el adulto, que usted es la persona que conoce al Señor y que usted es el que puede poner este fundamento, la parte central que es Jesucristo sobre su casa. Comience a orar, levante sus manos y vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Jesús, yo sé, yo entiendo, Dios mío, que tú eres el todo, Señor. Tú eres lo más importante, tú eres el fundamento, tú eres la parte más importante que yo puedo tener. En esta mañana yo te presento mi hogar. En esta mañana, Señor, tú conoces aquellas cosas íntimas de mi casa, Dios mío. Pero yo te pido, Señor, por estos padres, por estas madres que hay aquí, Señor. Tal vez hay una familia que no había comprendido esto. Tal vez hay alguien que no sabía esto, Señor. Pero tu palabra en esta mañana nos enseña. Tu palabra en esta mañana nos recuerda que tú eres el fundamento, que tú eres el centro, que tú eres lo más importante. Ayuda a cada familia, ayuda a cada pareja joven que esté aquí, los que apenas están iniciando este proyecto de la familia, pero también ayuda a los que de alguna manera vamos por la mitad del camino. Te necesitamos, Señor. Cada momento de nuestra vida te necesitamos. Toma el control, Señor. Que si había un desequilibrio, que si hay algo que hemos pasado por alto, en esta mañana nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Pero toma posesión como centro de mi casa, de mi familia. Sé tú lo más importante de mi familia. En esta mañana, Señor, bendice cada familia, aleluya. Siga alabando al Señor. Yo voy a dejar este lugar a su pastor. El centro de mi vida eres tú. Vamos a cantar este canto. Y yo te animo a que usted siga orando.